Caso cerrado. Bueno amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir este próximo caso del día de hoy con una cita del filósofo romano Séneca. Dice: nadie se equivoca solo para sí mismo, sino que esparce su aberración sobre los que lo rodean. Que pasen los litigantes. Quiero que quede bien claro que todo lo que se le pudo dar a esa niña se le dio. Si se pudrió en otras manos. Uno cree que sabe lo que siembra, pero solo tiene la verdad cuando cosecha. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Humberto y Carolina, ustedes están demandando a Gabriela. Descríbanme quién es ella, por qué la demandan y qué piden para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Nosotros vinimos a demandar a esta mujer, quien es la hermana del padre biológico de nuestra hija. ¿Y quién es la culpable? Espera. Ella es la hermana del padre biológico de la hija de ustedes. Sí. Sí. Ok. O sea, que ustedes adoptaron a esta chica. Sí, doctora. Ok, perfecto. Ella es la culpable de que ese asesino haya violado, haya matado a nuestra hija y de paso también a nuestro nieto. Sí, doctora, nosotros estamos aquí porque de verdad merecemos que ella pague por la muerte injusta de nuestra hija y nuestra nieta la cantidad de $250.000. Ok, Sí. perfecto. Bueno, Nosotros cuéntenme los hechos, a ver, por favor. Nosotros conocimos a Sara en un orfanatorio cuando apenas tenía 3 años de edad. Nosotros estábamos buscando en adopción una niña. Y pues ella había pasado una etapa muy dura. Su padre biológico la había abusado de ella. Su madre sabía todo. Y con todo eso permitió que toda esa atrocidad. Esta mujer en aquel momento tenía todavía conciencia, tenía cerebro en ese momento y los demandó. Ellos fueron detenidos y ella fue a parar a ese centro de adopción donde nosotros, gracias a Dios, pudimos adoptarla. Sí, doctora, nosotros éramos una familia feliz. Realmente pasaron los años y... A los bien. 14 años, a ella le mandaron un trabajo en el colegio donde tenía que hablar de sus antepasados, de cuando ella nació, y empezó a hacernos preguntas: mamá, ¿cómo eras tú cuando estabas embarazada? Quiero ver fotos, quiero ver videos. Sí, nosotros era un árbol genealógico, nosotros, bueno, fácil. Los papás de ella, mi suegro, mi papá, ponemos la foto, pero ella le comenzó a picar eso de como, ¿dónde estoy yo pequeña? ¿Dónde estás tú embarazada? Para esas O sea, ustedes no le habían dicho a ella que era adoptada. No, doctora. habían dicho. Hasta los 14 años, pero se lo tuvieron que decir. Sí, doctora, pero nuestro Lamentablemente, corazón no nos dio para decirle la verdad. Pero en ese momento no le dijeron nada. En ese momento, a los 14 años, sí, tuvimos que decirle la verdad. Ya le tuvimos que decir la verdad porque ya la cuestión fue fuerte. Y realmente la cosa cambió, ya Sara cambió, ya... Ella se puso muy Rebelde, rebelde. Ya no total. era una adolescente normal, un poco rebelde. Ya cambió hasta había cambiado su forma de vestir. Ya colocaba cosas muy feas en el Instagram, en el Facebook. Y ya llegó hasta Se puso decirnos, muy- bueno, mi esposa le dolió mucho decir que, bueno, tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Y lamentablemente, porque yo lo lamento de haberle contado el caso, fue que ella investigó, porque como fue algo fuerte, salió en periódico y todo, y investigó, vio los nombres, apellidos, y como la hermana en aquel momento, de verdad que tiene un poquito de cordura, lo demandó, vio su nombre. Y entonces ella quiso contactar a esta tía. Ella vio por internet las noticias, ahí ubicó el nombre y los datos de esta mujer. Y a nuestra espalda, ella quería contactarla. Nosotros, para evitar eso, nosotros le dijimos: nosotros te vamos a llevar a donde tu tía, porque también la llevamos a un psicólogo. El psicólogo dijo: bueno, vamos a cerrar los ciclos, vamos a que ella termine de Sí, conocer doctora, a yo no esa estaba muy pariente. convencido de esto, pero el psicólogo lo puso como que, bueno, hazlo así y de ahí termina ese cuento. Bueno, Debería hace ser. lógica lo que el psicólogo sugería. Sí, porque pero si una vez que ella ya estuviera satisfecha con lo que investigó, que supiera la realidad, le daba pie para continuar su vida, pues ya conforme Normal. con lo que había pasado. Porque al final ustedes habían sido una bendición para ella. Correcto, y ella Creo para que- nosotras, claro. totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta mujer
nos recibió la llamada, vino hasta acá, hasta ¿Ustedes la Miami, buscaron? nos encontramos en un centro comercial, ella le hizo muchas preguntas acerca de sus padres biológicos. Ahí nos quedamos impactados cuando esta mujer le dice que esos padres que habían abusado de ella ya tenían una vida normal, O sea, con dos había hijos. estado 10 años en la cárcel, la mujer lo había esperado esos 10 años, Normal. se rehicieron su vida, tuvieron 2 hijos, y todo esto así como que normal, el santo de la vida. Pues. Sin embargo, yo estaba muy pendiente de que no se pasaran datos, ni de teléfono, ni de dónde vivían, ni nada, porque queríamos un solo encuentro y ya. Que Sara sintiera nuestro apoyo, pero para cerrar ese ciclo. Pero después de ese encuentro, Claro, esta mujer siguió Gabriela. contactando a nuestra hija. Ella empezó un plan con Sara para que cuando ella cumpliera ya 18 años de edad, ella fuera para allá, para Nueva York, a conocer a sus padres. Sí, Sara nosotros nos había dicho que regalo quería, de 18 años y con sus amigas, que iban a ir un viaje de amigas a Nueva York un mes, y nosotros realmente no pensamos que esta mujer estaba siguiendo con el problema para hacer lo que hizo, ¿qué? Juntarlo otra vez con el hermano, o con el papá, con el hermano de ella, con el general Entonces ese. ella llegó a conocer a su padre biológico. Por culpa de ella. Al de padre ella lo quiso biológico. así. Bueno, Y a espalda de nosotros. Ok, perfecto. Vamos a parar aquí un momentito. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta retomamos qué pasa cuando conoce al padre biológico y a la madre biológica. Regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Humberto y Carolina demandan a Gabriela por la suma de $250,000 por una muerte injustificada, una muerte culposa del padre biológico de esta muchachita que la asesinó a ella y asesinó al nieto de ustedes también, El nieto, doctora. porque ella había tenido un hijo Con él. con él. Él Sí, la violó. doctora. Él volvió a hacer lo mismo Ay, ya Dios después que ella mío. la volvió a ver. Porque esta mujer se la puso en sus manos. Espera un momentito para que el público entienda. ¿Qué Fue pasó? encontrarse con esta mujer que Ok. ya hace tiempo atrás estaba planificando con Sara todo eso No para es así. llevársela en las manos No al fue así. asesino Ok, ese. ella No le fue llamó así, en algún doctora. momento, les habló, les dijo, oye, No, esta no, niña nada, doctora, nada. por eso es que ella es la culpable. No, ella no, ella se no nos comunica habló. con nosotros, Ok, se perfecto. comunicó solo con Sara y cuadra este Ok, viaje. perfecto. ¿Qué pasó entonces? Nosotros estuvimos 2 meses siempre comunicándonos con Sara, pendientes de su viaje fabuloso, con sus fotos del paisaje, felices porque ella supuestamente estaba pasando un feliz viaje, de celebrando su cumpleaños. Pero ya después de 2 meses, que ya pasa el tiempo de retorno a casa y ella no regresa, Sara, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegas? Te voy a decir la verdad, mamá. Y no quería decírselo a su papá porque sabía que él era un poquito más fuerte con ella. Me voy a quedar en casa de mi tía porque quiero conocer a mis papás, porque quiero convivir con ellos, porque quiero compartir con mis hermanos. Recuperar el tiempo perdido, pero en Doctora. realidad yo digo, es una niña todavía. Y esta Ahora, mujer, pero dime ¿qué algo, hace? ¿Cómo la van a y engatusar ese con hombre eso? no tenía una orden de alejamiento. Bueno, no, pero Doctora, como pero- había sido adoptada, Yo se lo yo no dije. creo que ningún corte le iba a dar nada. Yo se lo dije a Sara, vamos a ir a la policía y vamos a demandar al hombre. Pero ella nos advirtió que ella ya tenía 18 años de Ella edad, fue la que que ella lo ya buscó. fue para allá voluntariamente y que si yo hacía eso, ella era la que iba a ir presa. Porque ella era la que estaba rompiendo la No, a orden de todas las manos con precaución. eso, doctora. Bueno, Realmente yo quería ir ¿qué a Nueva York a transcurrió buscarla. entonces? Estábamos Cuéntame. de mano atadas prácticamente, pero siempre andábamos compartiendo con ella. Ok. Todo el tiempo en contacto, pero ella nunca se mostró de cuerpo, siempre a su cara, a través de A mí de no me quería FaceTime. hablar, cada vez que hablaba con la mamá, No yo quería hablar. quería hablar Siempre con tenía ella. un pretexto, ya va, mamá, me voy a quedar un tiempo más porque ahora es el cumpleaños de mi hermanito, ahora espérate que voy a salir de paseo con ellos. Siempre había un pretexto tras otro. Y así pasó 1 año, doctora. 1 año compartiendo con esa cuerda de sádicos, o sea, y nosotros con el corazón en la boca. Pero de mano atada, no sabíamos a dónde ir. Nosotros queríamos ir hasta allá, pero ¿a qué parte íbamos a ir? Esta mujer no nos atendía el teléfono jamás. Y ella no les decía dónde estaba. Nunca nos No, no, decía, no decía, no Doctora, estaba pero porque ella sabía que Oye, íbamos a ir ella los para allá. esquivaba, les mentía y les representaba No, mal lo que sí, estaba Vuelvo- pasando. Vuelvo No con fue la, así, a no fue repetir, así, esta doctora. mujer incapaz. Mira, Sara se va a Incapaz de quedar aquí. llamarnos. La llamábamos, Ok. no nos atendía, no me contar. mandaba Ok, mensajes, no momento. hacía nada. ¿En qué momento ustedes se enteran de que ella está embarazada y que el hijo es de su padre biológico? No se entera. No, No, claro, nosotros no. nos enteramos de todo, doctora, que ella estaba embarazada, es al final de todo esto. Al año
perdimos contacto con ella. Y entonces cuando nosotros ya estábamos tan desesperados, no nos importó si ella iba a ir presa, si ella iba a ir nada, fuimos a la policía, metimos una denuncia de búsqueda. No era mucho lo que podía hacer la policía porque ella era una niña, una mujer de Ella era 18 adulta ya. años de edad, Claro. pero sin embargo nos estaban ayudando con la búsqueda, pero no daban paradero con ella. Entonces lo que hicimos fue esperar respuesta. 2 meses después nos llama la policía para ir a reconocer los cuerpos de ella y de nuestro nieto. Ahí fue donde nos enteramos que ella había estado embarazada de Había sido el mismo sádico. violada el sádico, el hermano de esta mujer. El tipo ese la mató a ella, mató a nuestro nieto y de paso después se suicidó. Ok, perfecto. Esto es una verdadera tragedia y una aberración y de verdad les doy mi más sentido pésame por lo que está pasando, por lo que están pasando. Ok. Tú tienes parte de la historia que yo necesito saber. Doctora, nada, o sea, de lo que yo sé fue como ellos lo pintan. A mí Sara me dijo otra cosa, Sara es mi sobrina. Ella me contacta a mí, yo vengo a Miami a verla en un centro comercial, como dijo su mamá, pero después ella consigue mi teléfono por las redes sociales, no sé, me contacta y me empieza a escribir, ¿ok? Estuvo 1 año escribiéndome porque ella apenas tenía 17 años. 1 año escribiéndome, en ese año me contaba que no le gustaba cómo la trataba su papá, cómo la trataba su mamá, que ellos dos peleaban mucho, que no le gustaba la relación que ellos tenían. En ese año ella me pide que la lleve para Nueva York y yo le digo que no porque ella es menor de edad, su mamá tiene que estar al tanto de esa situación. Claro. Ella espera tener 18 años y ella manipula contacta. toda la situación diciendo que ella va a Nueva York con unas amigas. Cuando ella me dice que va a Nueva York con unas amigas, me dice, es mentira que voy con unas amigas, tía. Yo quiero que tú me recibas en el aeropuerto porque yo quiero ir a conocer a mi papá y a mi mamá, verdadera. A todas estas ya era un día, ella llegaba a Nueva York y yo la recibí, ¿ok? Pero yo le pedía el teléfono de su mamá y de su papá y ella me decía que no, ella no podía darme el contacto de ellos porque si no ellos la iban a buscar, no la iban a dejar. No Doctora, sé. ahí es donde yo digo, o sea, eres culpable. No No, tengo un la momento, culpa, un no tengo momento. la culpa, Tranquilo, doctora. Yo estoy déjame escucharla. Yo también estoy recibiendo a una sobrina que no conocí, ¿ok? Que yo a los 3 años, doctora, déjeme aclararle, yo fui quien denuncié a mi hermano. Ok. En 2 oportunidades yo denuncio ¿Y a mi cuánto hermano. tiempo cumplió tu hermano en prisión? 10 años. 10 años. Yo le dije a mi sobrina Sara que yo la iba a llevar para donde su papá y su mamá. Nunca, doctora, me imaginé que ella me iba a pedir algún día, yo quiero vivir con ellos. Entonces yo... ¿Cómo la va a llevar a la casa de un contacté. violador? Yo nunca me imaginé que después de tantos años iba a pasar lo que pasó. Ok, yo aguanta la ahí. vuelvo a llevar. Bueno, aguanta ahí. Voy a hacer un receso. A la vuelta me dice, ¿qué fue lo que pasó? Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Ok, ¿cómo se unieron esta gente? ¿Qué tipo de relación era la que había? Ok. Regresamos después de este receso. Caso cerrado. Continuamos con este terrible caso donde Humberto y Carolina están demandando a Gabriela, quien es la tía biológica de su hija adoptada, por la suma de $250,000 por una muerte culposa de la chica y del hijo de la chica, que resultó ser a manos del padre biológico de la niña. Ok. Entonces ella está en Nueva York, te convence de que quiere ver a los padres. Ella supuestamente, doctora, iba por 1 mes, ¿ok? Y yo la recibí en mi casa. Ella se queda 2 meses, ¿ok? Ella me dice que todavía tiene contacto con su papá y su mamá, pero en ningún momento me da el contacto para yo tenerlo con ellos. No, mis papás aceptaron que yo me quedara y todo. Ok, ella se queda, ella empieza a buscar trabajo, ella hace una vida en Nueva York, o sea que yo dije, se quedó. Entonces en eso me dice, tía, yo quiero conocer a mi papá y a mi mamá. Yo los llevo a conocer, la llevo pues a conocer a su papá y a su mamá. A conocer, doctora, porque ella a los 3 años ya ella no los conoce. Claro. Y cuando llega a esa casa consigue 2 hermanos y una familia, pues una familia normal, entre comillas. Normal. Cuando llega a esa casa, ella empieza todos los días a decirme, tía, me voy a quedar un día a dormir aquí, tía, me voy a quedar un día aquí, hasta que me dice, me voy a quedar en la casa con mi papá y con mi mamá, porque yo quiero volver a rescatar todo lo que no hicimos, todo lo que perdimos, todo. A mí no me pareció, doctora, pero ella es mayor de edad. Sí, yo adulta, no ¿qué podía vas a hacer hacer? nada. Claro. ¿Ok? Pasan 6 meses, doctora, cuando viene mi cuñada a la casa llorando, destrozada, con los 2 sobrinos míos,
para decirme que la reciba en su casa, porque a Sara no le importó su mamá, no le importó sus hermanos, pero Sara estaba acostándose con su papá. ¿Ok? Y Sara había votado a su familia de esa casa. Entonces llega una cuñada destrozada con 2 niños viviendo esa experiencia y yo lo recibo en mi casa. O sea, que tu hermano estaba a full en esta Doctora, situación. yo fui a hablar con mi hermano para decirle que no me importaba denunciarlo nuevamente, porque lo iba a denunciar y lo hice, doctora. Una segunda vez lo Por hice. incesto, por lo menos. Lo hice, ¿ok? Claro. Les montaron una investigación, les abrieron un caso, ellos se desaparecieron, no se mudaron, no supimos más nunca nada de ellos, ni dónde vivían, ni nada. Doctora, aparece mi sobrina, Sara, un día llamándome y diciéndome, necesito que me ayudes, tía, necesito que me saques de aquí. Él es un loco, Carlos, porque no le decía papá, por supuesto. Claro. Es un loco, nos quiere matar, no quiero que le haga daño a mi bebé. Y yo le dije a Sara, Sara, dame la dirección donde tú estás para poder ayudarte. Y me colgó porque llegó Carlos. Te llamo después. Doctora, esa fue la última vez que yo hablé con mi sobrina. Porque 48 horas después, me llama es mi hermano para decirme, llama al 911 porque esta es la dirección. Yo llamo al 911, doctora. Y cuando nos enteramos, ya había sucedido todo lo que sucedió. ¿Qué hizo? Él mató a Sara, mi sobrina, a su hijo, nieto, Que era un y bebito. se suicidó. Que Era un bebito, doctora, 2 meses de nacido. Era un bebito. Y se suicidó. Entonces, y él se suicidó. Entonces, ahora todo yo esto soy por la tu demandada. culpa, Gabriela, por tu Sí, ¿quién culpa. crió a Sara? No es Mi quién crió, hermano. ¿quién la juntó con ¿Quién tu la hermano? crió? Tu hermano es un loco, un Pero yo no degenerado, sé, tú lo doctora, ella es sabes. mayor de edad. Ella es mayor de edad. No ¿Quién importa, pero tú tienes que llamarnos. no, bueno, no. Tienes que ver dónde está Sara. No, yo no tenía cómo contactarlos a ustedes. O sea, claro que Discúlpame, sí. yo no tenía cómo contactarlos a ustedes. Claro, ¿cómo no vas a No es tenerlo? mi culpa. Yo no O sea, tú tienes que decirle, Sara. Escúchame. Tiene que ayudar. Ok, escúchame. Ya. Yo sé, yo lo sé. Ellos tienen ¿Cómo no vas a saber? ¿Tú no viste lo que pasó hace 10 Yo sé años que es ya? muy O sea, difícil Bueno, pero eso hace tiempo. Eso Pero hace escúchame. tiempo. Ellos ya vienen Escúchame. psicólogos, ya tienen una Si tú no vida. hubiese llegado a la vida de Sara, Vuelve no allí. ibas a Ok. saber. Yo también Ok, estoy un dolida. momento. Yo también estoy Silencio, dolida. silencio. Paren ya de apuntarse y de acusarse, por favor. Pásame a la licenciada Irving Morales y a la psicóloga, por favor, la doctora Hernández, que pase también. Ahora, los cuerpos... ¿Hay algún testigo en este cuadro? Sí, yo tengo testigo. Pasemos al testigo también de la demandada, Roberto. Antes... Gracias. Gracias, déjenme escuchar el... ¿Su nombre cuál es? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Patricia. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Sí, doctora. Ok, su testimonio. Bueno, doctora, yo fui amiga de Sara durante los últimos seis meses de su vida. Nosotras trabajamos juntas en el mismo restaurante. Yo le cogí mucho cariño a ella porque ella estaba embarazada y ella se sentía muy sola. Ella me contó a mí que ella vivía amenazada por ese hombre, el cual era su propio padre. Todo aquello a mí siempre me pareció una locura, pero ¿qué podía hacer yo, doctora? Simplemente quise apoyarla en lo que pude. Yo le decía que la podía ayudar a huir de ese hombre. Cuando ella me cuenta a mí que ella tiene sus padres adoptivos en Miami, yo le digo a ella que por qué no tratamos de contactarlo, yo le podría prestar dinero para que ella se fuera a Miami, podríamos hacer cualquier cosa. Pero ella temía de estos padres más de lo que ella temía de aquel hombre que la tenía amenazada. ¿Y te decía por qué? Ella me decía a mí que si ella iba a Miami, donde estaban ellos la iban a hacer dar ese niño en adopción o se lo iban a hacer abortar. Y ella tenía mucho miedo de eso, doctora. Ella me decía que ese señor, su padre adoptivo, era muy violento y que entre ellos tenían una relación muy tormentosa y ella vivió todo eso durante su niñez. Entonces, ella se sentía aterrada por este hombre que era su padre, pero temía más de irse con ellos. Ella siempre pensó en la posibilidad de irse a otro estado, a otro sitio. Algo que yo también hubiera dicho, si yo la veo embarazada de su padre biológico, yo también le hubiera pedido que se hiciera un aborto como padre adoptivo, porque creo que es una aberración a un nivel que es incomprensible para la mente. Ahora, ¿por qué pasa esto de los niños adoptados? Y esto lo estamos viendo mucho con algunas aplicaciones hoy en día que te buscan tus antepasados y quiénes son tus... Y esto despierta esta hambre en las personas adoptadas de saber quiénes son sus padres biológicos. Porque ellos culpan a la tía
Pero yo veo que el motor aquí era ella. Ella misma, Ella. claro que sí. Ella. Y esto sucede en la mayoría de los casos de niños que son adoptados. Siempre hay la curiosidad por saber quién son esos padres biológicos. No solo, obviamente, por la genética que tú heredas, pero también por entender por qué me dieron adopción. ¿Por qué? Los niños que son adoptados a veces sienten un rechazo, sienten abandono y necesitan entender. Y más en la adolescencia, que es cuando se va formando el autoestima y la identidad. Pero de ahí a forjar una relación íntima con su padre biológico. Estaba allí su mamá biológica también y tenía unos hermanos completos. Son hermanos completitos de ella. Porque el predador sexual, y más en un sistema de familia, siempre al identificar una víctima, regresa a esa misma víctima porque ya la tiene modelada para poder abusarla. O sea, que él la persiguió de esa manera en cuanto la vio de nuevo. Exactamente. Para su desgracia, este era el padre biológico que ella tenía. Ok, decisión del caso. No hay dinero en el mundo que satisfaga el dolor tan profundo que ustedes tienen. Todo lo que ella les decía a la gente sobre ustedes, deben decirle, yo no lo creo. Yo creo que esto era algo que ella inventaba para excusarse y que no los llamaran a ustedes y para seguir manipulando la situación. Había algo en ella también, alguna aberración había en su genética. Cuando ella llegó al extremo de lo que ella llegó. Pero no puedo tampoco culpar a una persona que no considero no hizo nada mal. Yo no creo Doctora, que ella... Ella fue la que la... Ella hizo lo que la adulta le pidió que ella hiciera. Pero la tía realmente, en mi punto de vista, ilegalmente no cometió ninguna negligencia ni ningún error en ponerla en contacto con su padre biológico. Con mucho dolor les niego la demanda, les deseo buena suerte y hemos abierto el camino para otra posibilidad. Que Dios les dé el consuelo que necesitan, porque realmente es muy difícil lo que han vivido. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare, nos vemos el próximo día y gracias por compartir con nosotros en Caso Cerrado.